Eh, Bien, empezando, ante todo, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de consejería en psicología. Vamos a realizar unas siguientes preguntas a la psicóloga invitada que tenemos el día de hoy. Psicóloga Daney, bueno, me presento, soy alumno Diego Siguas, que está estudiando la carrera de psicología. Estamos llevando este curso para poder prácticamente guiarnos y desarrollar estas posibles habilidades, ¿no? que vamos a generar como psicólogos, la empatía, la escucha activa que vamos a tener con los siguientes pacientes, la comunicación afectiva, ¿no? Y bueno, para agregar algo muy importante es que el docente nos ha ayudado a lo largo del semestre a aprender nuevas técnicas, ¿no? Modelos de intervención bueno, también a analizar, ¿no? Casos que nos ayudan a brindar una orientación de manera más humana, profesional y respetuosa. Vamos a empezar con las siguientes preguntas. Le doy pase a mi compañera Dayana, por favor. Buenas tardes. La primera pregunta sería, ¿cómo diferencia usted en su práctica diaria una intervención de consejería psicológica y de una que vendría a ser psicoterapia? Ok, muy buenas tardes, chicos. En realidad, la diferencia entre la consejería y la psicoterapia es también el tiempo y el tipo de enfoque en el que se va a trabajar. En la consejería psicológica suele ser mucho más breve, se trabaja orientación, es mucho más focalizada al tema de resolución de problemas y conflictos. En ese caso, se tratan temas cotidianos, problemas que suceden en el día a día. También se pueden trabajar habilidades cortas, como por ejemplo habilidades sociales, toma de decisiones y demás. A diferencia de la psicoterapia, que es un proceso profundo, que lleva mucho más tiempo, que tiene técnicas, es estructurado, dependiendo del enfoque terapéutico con el que se trabaje, puede trabajarse el tema de patrones cognitivos, distorsiones cognitivas, una focalización en el manejo de las emociones y gestiones de emociones. Entonces, más está orientada también para el tratamiento de trastornos psicológicos, para pacientes cuya sintomatología es bastante intensa. Entonces, el proceso es totalmente diferente, ¿no? En conclusión, la consejería sería breve y específica, y en el caso de la psicoterapia sería profunda, pero para casos que tienen una mayor significancia los signos y síntomas. ¿Hay algún criterio claro para decidir qué enfoque usar con un paciente? Considero dependiendo. ¿Por qué? Porque nosotros como psicoterapeutas, nosotros nos formamos en psicoterapia. Entonces va a depender del enfoque terapéutico con el que tú te desenvuelvas. Recordemos de que podemos intervenir diferentes problemáticas de acuerdo a nuestro enfoque, pero el enfoque va a ver el problema de diferentes formas. Un psicólogo que de repente podría adaptar el enfoque sería un psicólogo que tiene un método integrador en el que utiliza diferentes enfoques terapéuticos dentro de su práctica profesional. Sin embargo, lo más aceptable, lo más adecuado son psicólogos que tienen una formación específica, ¿no? La siguiente pregunta es, según Carl Rogers, se destaca la empatía, la aceptación positiva e incondicional y la congruencia, que vendría a ser la autenticidad. En su experiencia, ¿cuál de estos principios considera el más desafiante a mantener y por qué? Bueno, dentro de todos yo creo de que sería la congruencia. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿no? Ser un psicólogo que no es consciente de los procesos de los cuales habla. Entonces, primero tendría que conocer mis emociones para hablar de gestión de emociones. Tendría que hablar sobre mis distorsiones cognitivas si voy a trabajar en una reestructuración cognitiva. Entonces, la congruencia es un desafío, creo yo, para un psicólogo. Por eso siempre recomiendo a mis estudiantes que puedan pasar por un proceso terapéutico antes de poder ser psicólogos y así poder explorar, pues, ¿no? Ese grado de congruencia, bueno, acompañar a nuestro paciente después de haber sido acompañados. Como siguiente pregunta, en la comunicación terapéutica, ¿cuál considera que es la principal barrera o error comunicativo que debe evitar un terapeuta para mantener una escucha activa y empatía con el paciente? Yo creo que la principal barrera va a ser sostener la información que nos va relatando nuestro paciente, escuchar, responder y registrar. Es muy complejo. Dentro de la práctica creo que se va haciendo un tanto más sencilla, pero se nos pide a nosotros mantener un contacto visual con el paciente. Sin embargo, también tenemos que recabar datos y estos datos los tenemos que apuntar porque después se nos pueden olvidar. Entonces, realmente ese proceso entre escucharte con atención,
se hace más complejo, ¿no? Entonces, yo creo que el principal problema va a ser el poder escuchar, atender y registrar, ¿no? Y dentro del escuchar es tratar, pues, no de no interpretar, tratar de no interrumpir, tratar de preguntar siempre a través de diferentes técnicas, ¿no? Para poder realmente comprender a nuestro paciente. Como última pregunta de mi persona, la pregunta es la siguiente. Al abordar un conflicto, ¿qué técnicas de clarificación utiliza con mayor frecuencia para poder ayudar al paciente em, a organizar su situación y cómo se aplica en un ejemplo práctico? Ok, normalmente utilizo eco y el parafraseo, ¿no? El eco, nada, espero que mi paciente termine de formular la oración, utilizo las últimas palabras para tonar, bueno, manifestarlas en forma de pregunta y así poder corroborar que lo que he comprendido sea lo que nuestro paciente ha querido referir. Y también el parafraseo, ¿no? Después de que mi paciente termina de decir una oración o una frase compleja, tomo sus palabras, las reorganizo a como yo las he entendido y le pregunto si es que es lo que me trataba de decir. Gracias. Le doy pase a mi compañera. Yulisa, por favor, prosigue con las preguntas. Eh, Tu audio está apagado. Ya. ¿Se me escucha? Sí, normal, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ya. Bien, docente, buenas tardes. Quien le habla es Hanan Luzano Yulisa y yo voy a continuar con las preguntas. Bien, la siguiente pregunta es, ¿en qué fase del proceso terapéutico prefiere utilizar las preguntas socráticas y cuál es su finalidad principal con esta técnica? Mm. En realidad, las preguntas socráticas van a ser denominadas de diferentes formas en diferentes enfoques. He tenido la oportunidad de poderme formar en diferentes enfoques terapéuticos y conocer de qué manera se amplían en diferentes enfoques y con otros nombres. Pero como tú me hablas de preguntas socráticas, me estarías hablando de la terapia cognitiva conductual. Entonces, la forma para poder llegar a las preguntas socráticas son en la reestructuración cognitiva, ¿no? Ahora, ¿cómo se llega a la reestructuración cognitiva? Es un camino bastante largo, ¿no? Tenemos que seleccionar cuáles son las situaciones que a nuestro paciente le generan malestar, luego analizar el nivel en el que le genera malestar, posterior a eso, analizar cuáles son las soluciones que le ha dado ante estas situaciones, ver si estas soluciones son adaptativas, desadaptativas, posterior a eso, recién hacer un análisis funcional de la conducta, para recién con esa creencia nuclear o pensamiento nuclear, hacer las preguntas socráticas que nos lleven, pues, no a un debate. Muy bien, docente. Bueno, la siguiente pregunta es, el modelo de psicoterapia breve se centra en la solución y está limitado en tiempo. Bien, ¿cómo aborda el diagnóstico y la formulación del caso para que el tratamiento sea focalizado y efectivo en 8 a 20 sesiones? En realidad, la psicoterapia breve no va a cambiar mucho respecto a la estructura que nosotros normalmente realizamos, ¿no? Se supone que nosotros tenemos que dar con un diagnóstico, pero para ese diagnóstico se hace una evaluación focalizada a lo que le vamos a llamar problema blanco. ¿Qué quiere decir eso? Se analiza la sintomatología rápida con instrumentos que nos permitan analizar diferentes estados de ánimo, por ejemplo, en un solo instrumento, como por ejemplo el SRQ-18, que es un tamizaje que mide 5 ítems, ¿no? Dentro de ellos tenemos psicosis, epilepsia, consumo de alcohol y drogas, depresión y ansiedad. Entonces, con esta evaluación focalizada, descarto muchos estados. A partir de eso, formulo una funcionalidad, que quiere decir
qué situaciones voy a plantearle a mi sujeto para que pueda contrarrestar un pensamiento, una emoción y una conducta. A través de eso voy a gestionar objetivos SMART. ¿Por qué objetivos SMART? Porque son específicos, medibles, tienen un tiempo específico y a través de eso voy a darle a cada uno de esos objetivos intervenciones directas. Son tareas específicas que debe de realizar en casa, a través de técnicas de reforzamiento, técnicas cognitivas conductuales y sobre todo se trabaja lo que es entrenamiento en habilidades sociales, ¿no? Sí, docente. Bueno, en el trabajo con duelo o enfermedades crónicas o terminales, ¿cuál es el rol principal del psicólogo y qué estrategias implementa para promover la resiliencia en el paciente o sus familiares? Bueno, en realidad no se trabaja el dolor, sino el acompañamiento, ¿no? Dependiendo también con quién. Si trabajamos con el paciente, nuestro rol sería acompañar, validar la emoción, ¿no? Que en este caso Ujú. suele ser el miedo. También facilitar la adaptación a ese nuevo contexto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si sabe de que ya va a fallecer, que determine cómo quiere que sea este proceso, ¿no? Que también determine cosas como, por ejemplo, cómo le gustaría que fuese su velorio y demás, que facilitan la adaptación a esta realidad inminente. También acompañar a esos procesos que van a ser más complicados, como por ejemplo un cáncer, ¿no? El cáncer, la sintomatología física va a ir deteriorándose cada vez más, van a empezar a aparecer más signos y síntomas, entonces acompañar en ese proceso significativo de aparición de dolor. Dentro de las estrategias, uno sería la terapia narrativa, porque escribir da un sentido a lo que siento, o sea, le da un camino, ¿no? Entonces, eso ayuda a reconstruir también un sentido. También la identificación de recursos personales, ¿no? Y las redes de apoyo, que sienta de que no se encuentra solo, de que siempre hay alguien que valida sus emociones. Dentro de ellas, como la ansiedad y el miedo van a ser permanentes, las técnicas de regulación emocional y técnicas de afrontamiento. Muchas gracias, docente. A continuación va a seguir mi compañero. Bien, continuando con las preguntas, docente, a ver, si tuviera que realizar un asesoramiento vocacional, ¿cuál es el primer paso metodológico para que realice para ayudar al consultante a tomar una decisión autónoma e informada? Ok, primero lo que hago es aplicar una ficha de saberes previos. Esta ficha de saberes previos me ayuda a identificar cuáles son sus preferencias, cuáles son aquellas cosas que rechaza o algunos cursos que no le han gustado durante el transcurso de su educación. También me ayudan a medir qué cree sobre las carreras, cuánto cree que las personas perciben. También me ayuda a saber qué universidades conoce, me ayuda a saber también cuál es el presupuesto de los padres respecto a la educación. Entonces, miro intereses, expectativas, historia educativa. También tengo que analizar cómo le ha ido en el colegio durante los últimos años. También los recursos, como ya lo había mencionado, las limitaciones. Por ejemplo, quiere estudiar una carrera que de repente en la ciudad no está. Eso también tengo que analizarlo. Y también el nivel de madurez vocacional, porque no todos al terminar el colegio tienen el mismo nivel de maduración para tomar una decisión así de importante. Ok, bien. Bueno, para la siguiente pregunta, al llegar al cierre terapéutico, ¿qué herramientas o ejercicios se utiliza para el plan de prevención de recaídas y para reforzar la autonomía del paciente? Ya. En ese caso, tengo dos versiones de un cierre terapéutico. Desde una versión gestáltica sería el entregar un recurso que brinda, yo le brindo hacia mi paciente un recurso que representa su proceso terapéutico. Y en el caso de mi paciente, me muestra un recurso que significa para él su proceso terapéutico. Entonces, los dos compartir cómo ha sido este proceso hace que mi paciente internalice, ¿no? Las fortalezas que ha ido adquiriendo, las habilidades que ha ido adquiriendo durante el proceso. Dentro de técnicas cognitivas conductuales, de repente utilizamos la línea de tiempo del proceso, que quiere decir cuáles son las técnicas que ha aprendido, cuáles son los cambios conductuales que ha presentado, qué aprendizajes ha llevado, cómo logró llegar a este aprendizaje. Sobre el plan de alerta o plan de recaídas, siempre se hace una prevención a recaídas, haciendo un reforzamiento de todas las técnicas que se han trabajado, cuál le ha funcionado más, cuál le gustaría mantener después del cierre terapéutico. También identificar cuáles podrían ser las señales de que una recaída está presente, cuáles son esos indicadores emocionales o conductuales que nos dan un indicio a que está por recaer y a partir de eso reforzar las técnicas que ya ha aprendido.
Ok, bien, para cerrar ya con la última pregunta, sus materiales destacan la importancia de la especialización y la ética profesional. ¿Podría compartir una experiencia donde la ética o el conocimiento de sus propias limitaciones fue crucial para el manejo de un caso? Ujú. Por ejemplo, durante esta semana, ¿no? Yo había atendido a un paciente hace aproximadamente 4 años. De acuerdo a ley, estos documentos deben de estar guardados por 5 años y en el caso de ser un menor de edad deben de estar guardados hasta que el paciente cumpla la mayoría de edad. Sin embargo, el padrastro de este pequeño no solicitó la historia clínica, a lo cual no se le entregó por ética profesional. Ese documento no se le puede entregar a alguien que no comparta un vínculo de consanguinidad o no haya sido el informante principal que acompañó al menor en este proceso, ¿no? Entonces, sí estoy esperando cuáles son las acciones legales, pero por ética profesional, así se trate de amedrentar o cuestionar, no se le va a entregar al paciente, bueno, al solicitante el expediente de este paciente, ¿no? Ok, bien. Gracias por la información, docente. Ya damos por concluida la entrevista. Agradecerle de antemano en parte de mis compañeras estos saberes que nos ha podido mencionar y también poderlo eh, explicar, ¿no? En nuestra exposición que tengamos con nuestro docente. Y bueno, gracias por la ayuda, gracias por estos saberes que nos ha dejado. Y bueno, tal vez en una próxima oportunidad la volveremos a molestar para que nos pueda ayudar con una entrevista. Muchas gracias. Ok, cuídense, chicos. Gracias. Diego, ¿qué es lo que te aportó escuchar a un profesional activo? Bueno, los aportes que nos mencionó debido a las preguntas que le pudimos realizar, es muy importante el tema de la ética que debe tener el profesional, ¿no? Manejar la información que nos brinda el paciente, por así decirlo, manejar esa información con cautela, el, siempre tener presente el tema de la congruencia, como nos mencionó, los procesos terapéuticos, los saberes previos, ¿no? También que nos mencionó en una de las sesiones, bueno, de las preguntas, eh, poder también tener nuestra dinámica o qué tipo de terapia vamos a usar, si es una terapia gestáltica, cognitivo-conductual y las diferentes técnicas que hay dentro de estas técnicas que tenemos, ¿no? Y también existe pues el tema de los reforzamientos que se deben hacer a los pacientes debido al seguimiento que se les realiza al momento de una consulta o una entrevista que tengan con el psicólogo, ¿no? Bueno, nos ha servido mucho escuchar todas estas respuestas que nos ha dado para abrir un poco más el panorama de cómo nosotros debemos formarnos para al momento de concluir nuestra carrera, ¿no? Yulisa, la misma pregunta para ti. ¿Qué fue lo que te aportó al escuchar a un profesional activo? Bueno, en sí la respuesta de los docentes me ayudaron a ver con más claridad cómo se toman las decisiones en la práctica clínica y qué herramientas son esenciales para acompañar adecuadamente al paciente, ¿no? También comprendí mejor la diferencia entre consejería y psicoterapia y también a su vez la importancia de mantener en sí las actitudes como la empatía y la congruencia que aunque parecen simples, requieren mucha autoconciencia. Bien, Dayana, ¿y tú qué me podrías dar? ¿Qué opinión me podrías? Yo les podría dar como un aporte de lo que la docente nos ha retroalimentado en lo que vendría a ser la ética, en el sentido de que, como nos dio el ejemplo, en el caso de que su paciente hace ya más de 4 años y, bueno, el apoderado o padrastro quisiera tener, por así decirlo, ¿no? El documento que ha dado con facilidad de lo que vendría a ser los resultados, pero cosa como que se cumple en la ética no se le puede administrar eso. Como siguiente pregunta para Diego,
¿Qué aspectos integrarías en tu propio estilo clínico? Bueno, en mi propio estilo, los aspectos que haría, bueno, sería primero identificar con qué terapias voy a manejar las diferentes sesiones, ¿no? Siempre mantener y preguntar durante la entrevista todo lo que el paciente me refiere, saber con qué técnicas afrontarlos, ¿no? Qué tipo de técnicas voy a utilizar, debido al problema que me pueda mencionar, ¿no? Siempre esto fluye entre paciente y psicólogo y se va manejando pues de algún aspecto terapéutico que nosotros manejemos en ese momento, ¿no? La misma pregunta para ti, Yulisa, nuevamente. ¿Qué aspectos integrarías en tu propio estilo clínico? Perdón, ¿cómo me dices allá? ¿Qué aspectos integrarías en tu propio estilo clínico acerca de lo que ha comentado la docente? Bueno, los aspectos que integraría en mi propio aspecto clínico sería siempre considerar y comprender a profundidad el motivo de consulta, también observar el estado emocional actual del paciente, identificar los patrones de conductas, evaluando también sus riesgos y analizar cómo la historia personal influye en el problema actual, pues. ¿Y tú, Daya, qué aspectos integrarías en tu propio aspecto clínico? Yo integraría lo que vendría a ser la ética, como mismo está diciendo la docente, que primero que todo es cumplir con los reglamentos de la ética, y asimismo poder aplicar un poquito más lo que vendría a ser la escucha activa, y así a su vez ver lo que podríamos aplicar con los pacientes, así avanzando lo que vendría a ser en las sesiones clínicas. Como última pregunta, tenemos ¿qué dudas nuevas te surgieron, le surgieron a ustedes? Bueno, en realidad no me surgieron muchas dudas, al contrario, como ya lo mencioné, me abrió un poco más el panorama al momento de las evaluaciones, las técnicas, los tipos de reforzamientos y todo ello, ¿no? Lo único que sí, como estudiante, es mejor forzar un poco más en todas bueno, los cursos, aprovechar siempre, ¿no? El aprendizaje que puedan darnos los docentes. ¿Y tú, Yulisa? Bueno, en sí me ayudó a mí mucho la respuesta de la docente a tener un poco más de claridad con respecto a esta situación. También me quedo pensando en cómo aplicar todo esto en la práctica real, ¿no? Cómo saber con seguridad qué enfoque usar en cada paciente. También cómo mantener la empatía sin involucrarme también demasiado, ¿no? Y bueno, ¿y tú? ¿Y tú, Diana, que no sé Eh, qué dudas nuevas te surgieron? yo tuve algunas dudas, pero ya para cuando termine la carrera sería cómo poder administrar todos toda la información que nos ha brindado para, para así no equivocarnos, ¿no? Y saber un poco más de lo que vendría a ser y aplicar lo que vendría a ser la ética y no enfocarnos mucho en los problemas del paciente, por así decirlo. Bien, bueno, damos por finalizada la entrevista. Gracias, compañeras. Bueno, gracias también al docente. Ya nos despedimos y bueno, hasta otra oportunidad.